Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, una vez hemos visto cómo introducir y extraer términos de la raíz y hemos hecho unos cuantos ejemplos, venimos a trabajar también con expresiones algebraicas. Es decir, recordad, como siempre, las expresiones algebraicas no dejan de ser una representación alfanumérica de unos números, es decir, donde yo utilizo tanto números como letras para representar una expresión que al final va a terminar siendo un número cuando yo la sustituya, por lo tanto van a terminar teniendo propiedades muy similares a las de los propios números en sí. Entonces, cuando yo quiera introducir términos dentro de la raíz o extraerlos, las propiedades que voy a tener que aplicar van a ser exactamente las mismas. Entonces, pongamos el ejemplo más sencillo, que sería el que vimos el otro día, la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que la raíz cuadrada de x al cuadrado sería lo mismo que la raíz cuadrada de x al cuadrado, lo que es lo mismo x elevado a 2 entre 2, x elevado a 1, es decir, x. Por lo tanto, como podéis ver, funciona exactamente que cualquier otro número. Si tuviera, en este caso, un índice distinto del exponente, pues funcionaría exactamente igual. La raíz cúbica de x a la cuarta, esto es lo mismo que x elevado a 4 tercios, que viene siendo exactamente lo mismo que x elevado a 3 tercios por x elevado a un tercio. Recordemos, producto de potencias de la misma base, sumo los exponentes y de nuevo esto me quedará x elevado a 3 tercios lo mismo que x elevado a 1 por la raíz cúbica de x, o lo que es lo mismo, x por raíz cúbica de x. Por lo tanto, como puedo ver, extraigo los elementos de la misma manera que tenía en ocasiones con los números. Ponemos otro ejemplo. En caso de que yo tenga varios términos, varias letras, opero de la misma manera. Es decir, por ejemplo, raíz cuadrada de x al cubo y a la cuarta. ¿Qué tendré? Esto será lo mismo que x elevado a 3 medios por y elevado a 4 medios, que esto me quedará lo mismo que x elevado a 1 medio por x elevado a 2 medios y por y elevado a 4 medios lo mismo que y al cuadrado, es decir, me quedará x elevado a 1 medio es raíz de x, por x elevado a 2 medios es x elevado a 1, que es lo mismo que x, y por y al cuadrado. Es decir, esto sería x y cuadrado por la raíz de x, por lo que me he podido sacar una x entera y una y cuadrado. Entonces las expresiones funcionan exactamente igual que funcionarían los números. La idea es exactamente la misma. Pero mucho cuidado, porque esto también nos ocurría en los números y no lo vimos el otro día. Por ejemplo, si yo tengo una multiplicación o una división dentro, puedo aplicar las propiedades de las potencias para eliminar los números que considere. No tengo ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Si yo tengo una suma o una resta, solamente podría aplicar estas propiedades en caso de que el término afecte a toda la suma o toda la resta. Es decir, por ejemplo, supongamos que tengo la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cuál es el problema? Que yo esto no puedo decir que sea lo mismo que x elevado a 2 medios más y elevado a 2 medios. ¿Por qué? Porque esto no es cierto. Esto solo se cumple cuando aquí tengo un producto. Si aquí tengo un producto, sí que se cumple. Si tengo una suma, esto no es verdad. Porque acordaos que la raíz de la suma no es la suma de raíces. Por lo tanto, esto yo no lo puedo hacer. Para que lo pudiese hacer, tendría que ocurrir algo por el estilo a esto, que tuviese raíz cuadrada de x al cuadrado más x al cuadrado por y cuadrado. Entonces, lo primero que podría hacer sería sacar factor común de x cuadrado y x cuadrado. Esto me quedaría raíz cuadrada de x al cuadrado por 1 más y al cuadrado. Vemos que sí, porque sería x cuadrado por 1 es x cuadrado y x cuadrado por y cuadrado es x cuadrado por y cuadrado. Por lo tanto, he sacado factor común. Y ahora, como aquí en medio sí que tengo un producto, sí que puedo sacar la misma raíz. Es decir, ahora sí que puedo decir que esto es lo mismo que la raíz de x al cuadrado por la raíz de 1 más y al cuadrado. Y ahora esto sí que puedo decir que es lo mismo que x elevado a 2 medios por 1 más y al cuadrado todo elevado a 2 medios. ¿Ok? Perdón, esto sería elevado a 1 medio. ¿Por qué? Porque todo esto está elevado a 1, ¿vale? No está elevado a 2. Mucho cuidado, aquí que nadie diga que 1 más y al cuadrado es lo mismo que 1 al cuadrado por y al cuadrado, o 1 al cuadrado más y al cuadrado. En este caso, esto sí que es cierto, pero esto no es verdad. Entonces, mucho cuidado, porque tenemos que poder operar de esta manera.
Entonces, cuando tengo los productos entre las raíces, sí que puedo aplicar este caso. Y tendría x elevado a 2 medios es lo mismo que x elevado a 1 por... Y aquí, como solamente tengo un medio, me quedaría 1 más y al cuadrado, o lo que es lo mismo, x por la raíz de 1 más y al cuadrado. Hasta aquí creo que se va entendiendo, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos en cuenta cómo aplicar correctamente las propiedades de cada uno de los términos que vamos a utilizar. Chicos, esto es muy importante, es decir, tenemos que saber exactamente cómo funcionan cada una de las propiedades, porque si no, yo aquí, en la suma que he visto antes, simplemente aplico raíz de la suma igual a suma de raíces y lo estoy haciendo completamente mal. Entonces, como podéis ver, la extracción de términos de una raíz funciona exactamente igual. Voy con la introducción de términos de una raíz, que vais a ver que va a ser exactamente lo mismo. A ver, borro por aquí, y este término también lo borro. Es decir, me refiero, si yo tengo, por ejemplo, x por la raíz de x, esto será lo mismo que x elevado a 1 por x elevado a un medio, porque la raíz la pongo, acordaos que esto es lo mismo que así, y aquí tengo producto de potencias de la misma base, sumo exponentes, 1 más un medio, 3 medios, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de x al cubo. Esta sería la manera en la que yo introduciría los términos. De nuevo, otro ejemplo que puedo tener, en caso de que tenga varias, x por y por la raíz de x, la raíz cúbica de x cuadrado por y, por ejemplo. Pues tendré x elevado a 1 por y elevado a 1 por x elevado a 2 tercios y por y elevado a 1 tercio. Entonces, unifico para poder trabajar mejor x elevado a 1 por x elevado a 2 tercios por y elevado a 1 y por y elevado a 1 tercio. Y aquí, x elevado a 1 por x elevado a 2 tercios, como multiplica, sumo exponentes 1 más 2 tercios, x elevado a 5 tercios, por y elevado a 1 por y elevado a 1 tercio será, multiplico aquí, es decir, sumo exponentes 1 más 1 tercio y elevado a 4 tercios, y esto si lo meto todo dentro de la raíz será x elevado a 5 por y elevado a 4. Y me quedará tal y como lo hemos visto antes, funciona de la misma manera. Si yo tengo una suma dentro de la raíz, vuelve a funcionar igual. Es decir, supongamos que tengo x por la raíz de 1 más y. ¿Qué ocurre? Que esto será lo mismo que x elevado a 1 por 1 más y, todo eso elevado a un medio. Y aquí que tendré x elevado a 2 medios por 1 más y elevado a un medio. Como comparten exponente, es decir, como comparten este medio, los puedo meter todos dentro de la misma raíz cuadrada y decir que esto es x al cuadrado, todo multiplicado por 1 más y. Es decir, lo que he hecho es introducir el x, pero muy importante, el x multiplicando a todo. Ni solo multiplica el 1, ni solo multiplica la y. Si ahora lo quisiera desarrollar, tendría que desarrollarlo como x al cuadrado más x cuadrado por y. Todo dentro de la raíz. Como hacemos a veces, vamos a hacerlo al revés. Voy a intentar llegar hasta aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? De nuevo, saco factor común, x cuadrado y x cuadrado. Me quedará raíz cuadrada de x al cuadrado por 1 más y. ¿Por qué? Porque x cuadrado por 1 es x cuadrado y x cuadrado por y es x cuadrado por y. Ahora lo vuelvo a expresar en forma de raíz. ¿Por qué? Porque lo puedo expresar como producto de raíz. Esto es lo mismo que la raíz cuadrada de x al cuadrado por la raíz cuadrada de 1 más y. Esto lo pongo en forma de potencia, x elevado a 2 entre 2, porque aquí tengo un 2 y aquí tengo un 2, y esto es 1 más y elevado a un medio, porque aquí tengo todo elevado a 1. Esto sería igual, x elevado a 2 entre 2 es x elevado a 1 por la raíz de 1 más y, o lo que es lo mismo, x por la raíz de 1 más y, que si nos damos cuenta llego justo a lo que tenía aquí. Entonces, como veis, las variables alfanuméricas funcionan exactamente igual y yo las puedo combinar entre sí, es decir, puedo trabajar con x y puedo trabajar con un 3, con un 4, con un 7 sin ningún problema. La idea es exactamente la misma, lo único que tenemos que saber trabajar correctamente con las propiedades, sobre todo para no equivocarnos en cosas como estas. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, pregunta o cuestión que os quede, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y que vaya bien.